Hola a todos y todas. Estamos hoy en una nueva videoentrevista de Latin American Literature Today con el poeta, narrador y docente colombiano Daniel Ángel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por hacer parte de este proyecto de Latin American Literature Today. ¿Cómo estás? Querida Natalia, buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, que quiero empezar con haciendo digamos, un recorderis de la primera hora a la que yo me acerqué personalmente a tu trabajo, que fue Silva, una biografía muy bella sobre nuestro poeta modernista José Ascensión Silva, cuyo nocturno, por cierto, Eleonora Acevedo le recitaba a Jorge Luis Borges, y pues uno podría decir tranquilamente que fue uno de los grandes poetas de nuestro país y de América. Estás ahora presentando un nuevo libro, que bueno, es la reedición de un libro que has publicado en 2013, Montes de María, y en el intermedio has tenido una producción, tienes esta gran novela, Sepultar tu nombre, bueno, Las montañas se incendian con la noche, tienes una producción muy linda que versa mucho sobre como una pregunta y una inquietud social y sobre lo que pasa en nuestro país, que viene a ser al final la realidad de muchos países latinoamericanos. Cuéntanos primero sobre Silva, por qué en particular la inquietud con este poeta, y luego el resto de tu producción en cuento y en novela que se ha ido por ese lado y esa pregunta por estas cosas de las violencias que pasan en nuestros países y también, digamos, en nuestros campos y nuestras ciudades. Bueno, Silva es uno de mis poetas de cuna. Lo leí siendo muy joven y ya en mi juventud, cuando empecé a conocer sobre la vida de él, me pareció en ese momento y aún que que toda la tragedia que circundó su vida era motivo para un libro. Ocurre que a veces uno ve y lee sobre vidas de personas que vivieron en siglos pasados y, y, y sí fueron muy interesantes, pero no transformaron nada. Sí, también en una sociedad como la bogotana de finales del siglo XIX, sino que también transformó un modo de ver la vida, ¿no? Un modo de ver, a él le decían José Presunción, bueno, en fin, era un dandy, prácticamente un hedonista, una persona pues que vivía por la satisfacción también de sus placeres. Sin embargo, como todo buen personaje literario, tenía unas características muy contradictorias, por ejemplo, con la relación que tenía con su mamá, ¿no? Entonces, prácticamente fue saldar una deuda que tuve con este poeta, pues, por todo lo que me enseñó acerca del amor que uno puede o debe profesarle a la literatura cuando uno pues está metido en este mundo, y por otro lado, el amor también que uno le profesa a la vida. Entonces, bueno, ahí está todo el dilema que hay alrededor acerca de su muerte, si fue un suicidio realmente o lo asesinaron. El resto de mi obra, como tú lo mencionas, querida Nata, tiene que ver en efecto con algunas preguntas que surgen luego de leer algunos eventos, algunos acontecimientos muy particulares de la historia de Colombia. Empecé justamente por el siglo XIX, finales e inicios del XX, con algo que se llama la Guerra de los Mil Días, que es una guerra que finaliza pues con la pérdida de Panamá como país. Pues, recordemos que Panamá pertenecía a Colombia y por supuesto la pérdida del Canal de Panamá. Es bien particular lo que ocurre durante esta guerra y pues pasan muchísimas cosas y aparece otro personaje maravilloso que es el coronel en ese entonces, Rafael Uribe Uribe, y encontré también que la historia de nuestro país, la historia propiamente como ciencia, por supuesto, en este entonces no estaba desarrollada en Colombia, incluso apenas estaba desarrollando en países como Francia y Alemania, pues que son potencias en historia, y en Estados Unidos, y los textos que teníamos, los documentos que conservábamos de aquellos días eran documentos, por supuesto, que cada uno tenía unos lineamientos ideológicos. Entonces, creo que la ficción de una u otra forma contribuye
por medio justamente del engaño, de la ficción, a esclarecer un poco estos acontecimientos de la historia que nosotros no tenemos tan claros, especialmente, como lo dijo Lukács, a comprender el espíritu de la época. El espíritu, siempre me he preguntado por qué un ser humano hace lo que hace y se adentra, digamos, en esos territorios tan sombríos del espíritu humano y es capaz de cometer vejámenes que por medio de la razón no puede comprender. Y luego vienen otros libros, como tú lo decías, Sepultar tu nombre, que es una novela sobre la guerra de Villarrica y Sumapaz, una guerra que transcurre desde finales de la década de los 50 del siglo XX hasta finales de esa misma década. Y es una guerra, pues, en la que el Estado, en contubernio, pues, con algunos grupos paramilitares de la época, persiguió a grupos de campesinos, a familias enteras de campesinos en el oriente del Tolima y en la región del Sumapaz, que es una localidad de Bogotá, de la capital de Colombia. Entonces, a veces las personas que vivimos en las ciudades pensamos que la guerra ha pasado muy lejos de nuestro territorio, pero no, ha estado también acá en este territorio. Y pues lo que me ha interesado siempre, como tú lo dices, es justamente esa lucha también de los seres humanos por sobrevivir, por aferrarse a la vida, que nos lleva a nosotros a soportar, digamos, unos acontecimientos de tanta inclemencia. Y luego vienen otras dos novelas, que son novelas cortas, como En tus canciones dejo mi corazón y Las montañas incendian la noche, que son novelas que tienen que ver con las violencias en la ciudad. Justamente son novelas de corte juvenil que se leen muy bien en los colegios de Colombia, porque en varias ciudades se lee estos dos libros, y sus personajes son jóvenes que precisamente también están buscando respuestas a propósito de estos acontecimientos de violencia en el país. Es decir, uno no puede desligarse de lo que ocurre en otras regiones, porque pues Colombia es un país absolutamente centralista. Bogotá y las otras grandes ciudades parece que allí no ocurriera nada, pero y lo que ocurre afuera pues no nos duele, como que pasa de largo. Y ahorita, pues, como tú lo dices, pues acaba de salir esta novela que se llama Montes de María, es una reedición. En el año 2013 se ganó un premio, el premio de la Feria del Libro de Coahuila, en Saltillo, en México, y ahora es reeditada por la editorial Periscopio, una edición muy bella que hicieron, que de paso pues agradezco. Esta es una novela basada pues, en hechos reales, un episodio macabro de la historia reciente de nuestro país, cuando en febrero del 2000 un grupo, bueno, tres bloques de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia taponan las vías de acceso de un pueblo que se llama El Salado en el medio Magdalena, y en 2 días, en un carnaval grotesco, increíble, es algo pues que causa mucho estupor, asesinan alrededor de 70 campesinos durante estos 2 días que se quedan en el pueblo. Un episodio espeluznante, y pues yo tuve la oportunidad de ir hasta la región, de conversar con algunas personas y por supuesto de hacer una investigación de archivo rigurosa para luego darle voz a los actores, porque no solo hablan las víctimas, sino que también hablan los paramilitares que están contando cómo entran al territorio. Por un lado, creo que la literatura persigue un sentido de la justicia que nosotros no encontramos en la realidad. Y este sentido de la justicia que yo busqué en este libro, digamos como la gran pregunta que se hizo fue por qué ocurrió lo que ocurrió, por un lado, y segundo, de qué modo eh, se puede justamente hacer memoria de un acontecimiento como este, cuando en efecto los victimarios lo primero que desean arrebatar de sus víctimas es propiamente la dignidad y su posibilidad de hacer memoria. Nosotros tenemos ya en la realidad del pueblo colombiano, tiene una capacidad de resiliencia, a mí pues no me gusta mucho esta palabra, pero pues digamos que es muy precisa, pero el pueblo colombiano tiene una capacidad de resiliencia impresionante, porque de una u otra forma hemos sido víctimas de muchos atropellos, y atropellos que por supuesto han estado financiados
por los grandes grupos comerciales y por muchos políticos colombianos que todavía siguen por ahí campantes y como que no les afectan mucho el dolor del otro. Entonces creo que la literatura también abre ese espacio, que es un espacio de sensibilidad y un espacio de reflexión a propósito de lo que nosotros somos como ciudadanos de un continente en particular, ¿no? Porque no debemos desconocer que un episodio como esta masacre, que es conocida como la masacre del Salado, ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica y que las dictaduras han dejado miles y miles de desaparecidos y de víctimas. Entonces, creo que la literatura tiene también una función que es una función muy, muy bella y es dejar una huella en el consciente de los lectores para que de una u otra forma o seamos un poco más empáticos con el dolor ajeno. Me haces pensar alguien quien hablaba sobre literatura policíaca, literatura negra, y decía que de alguna manera, por lo menos en Latinoamérica, muchas veces este género es una manera de hacer justicia, ¿no? Es decir, el detective, el policía que descubre al asesino y resuelve el crimen, es como la manera en que nosotros tratamos de hacer justicia, de reivindicar ciertas cosas. Y digamos, la novela que se está haciendo no es un género nuevo, digamos, o no es una línea nueva de la literatura, pero sí encontramos un interés muy presente en estos momentos en las literaturas de toda América Latina, justamente por ese tema de la reivindicación, de la memoria, de tratar de dar una voz y de hacer visibles ciertos temas que todavía siguen ocultos o que salen en las noticias y los vemos, pero que pasan de largo y no ahondamos en lo que realmente pasa ahí. Cuéntame muy brevemente y cuéntanos cómo ha sido el trabajo con el archivo, porque desde Silva vienes investigando, es decir, eso debió ser un trabajo con el archivo, pero además con fuentes vivas. ¿Cómo se logra construir y reconstruir todo el archivo, unirlo a la ficción y establecer ese balance para crear las historias que nos cuentas en tu literatura, tanto las que transcurren en el campo como estas historias, este chico de las montañas se incendia en la noche, un chico que está en la ciudad, que vive las violencias del barrio y demás, que viene desplazado por la violencia también del campo? ¿Cómo reconstruyes, cómo creas ese equilibrio y construyes una historia sin perder la fidelidad de lo real, pero también ficcionando e interviniendo tú con tu imaginación, digamos? Sí, lo primero que yo hago precisamente es hacer una investigación de archivo que sea juiciosa y rigurosa. Esta investigación de archivo pues tiene como fin encontrar, hallar documentos. Ahora pues necesariamente uno no tiene que estar metido, por ejemplo, en el archivo nacional, en el archivo distrital, en la Biblioteca Nacional, aunque particularmente yo lo hago. Yo voy y busco en el diario oficial, es decir, si hago un trabajo de expurgación pues de documentos y de allí saco información precisa. Digamos que otra de las grandes diferencias entre la ficción y la no ficción, porque pues igual la novela histórica y este tipo de novelas basadas en hechos reales no dejan de ser ficción, es precisamente el nivel de detalle y el lenguaje poético. En historia, justamente ya como la ciencia histórica, la ciencia social, uno debe ser muy preciso, evitar los recursos de estilo, pues digamos que la literatura lo permite. Ahora bien, la historia como tal, la historia mundial, no tiene una trama, no tiene una trama, es decir, hay muchos acontecimientos que son hitos, ¿cierto? Que se desarrollan de distintas formas y tienen resoluciones. Lo que nosotros, la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza es muy hollywoodense de lo que es la historia, pero porque justamente Hollywood y el cine mundial lo que han hecho también es insertarle una trama, encontrar esos hitos e insertar una trama pues para poder narrar. Este hecho narrativo, pues el plano de lo diegético tiene que ver con el desarrollo de unos personajes. Entonces, para mí es muy importante precisamente construir esa atmósfera en la que ocurren los acontecimientos, luego de extraerlos del archivo, como tú lo dices, yo viajo a los territorios, grabo los sonidos, tomo fotos, hago videos de cómo es la luz en la mañana, en la tarde, en la noche. Para mí es muy importante hacer ese tipo de descripciones. Hablo con las personas, es decir, también utilizo archivo vivo en la memoria de las personas
y a partir de ahí ya, cuando ya tengo, digamos, una trama, ya, y pues, digamos, una secuencia cronológica de los acontecimientos, construyo los personajes y pues monto, digamos, el orden en el que van a ocurrir los sucesos dentro de la novela. Pero sí, en efecto, el trabajo de archivo es un trabajo pues muy satisfactorio porque es como quitarle una mascarada a la historia oficial. Por un lado, yo antes creía que la historia era narrada por los vencedores, pero digamos que las historias recientes, y eso hay que agradecérselo al destino, a tantas personas que han luchado por las democracias latinoamericanas, eh, los perdedores, las víctimas, ahora también tenemos la posibilidad de hablar, ¿no? También tenemos la posibilidad de hablar. Entonces, hay muchas perspectivas, una perspectiva, digamos, uno no podría hablar de un concepto de verdad absoluta en un acontecimiento histórico y hay muchas perspectivas. Y a mí la que realmente me interesa es la del perdedor, la de la víctima, porque siento que como te dije al comienzo de esta conversación, hay un sentido de la justicia que el arte persigue, que nosotros no encontramos en la realidad. Y qué lindo es que, por ejemplo, una víctima fatal de un suceso, como ocurre acá con tantas víctimas fatales en la masacre del Salado, tenga la oportunidad de hablar a través pues, de un escritor que quiere contarle al mundo lo que ocurrió y que nunca olvidemos pues su nombre y su paso por la tierra. Es muy lindo eso porque definitivamente sí, sí, nosotros particularmente en nuestro país, pues tenemos una historia de violencias muy, muy compleja, estamos en un proceso, en un post-conflicto, digamos, en un proceso de paz y que te ha tenido todas las vicisitudes y es maravilloso encontrar literaturas que están recogiendo eso, no dejándolas para el olvido, sino todo lo contrario, recuperando esas historias. Que de la literatura latinoamericana actual, bueno, también de la tradición literaria latinoamericana, no solo las nuevas voces, sino el de la tradición, eh, ¿recomendarías tú cuáles son las literaturas que han hecho eco en ti, los autores, las obras que tratan este tipo de temas y que valdría la pena leer porque nos cuentan y retratan estas realidades latinoamericanas tan complejas? Sí, sí, pues digamos que yo leo, mis lecturas son muy diversas, pero en este sentido sigo fervientemente a Leila Guerriero, me parece que es una maestra pues no solo de la escritura de no ficción, sino que los escritores que abordamos y las escritoras que abordamos este tipo de episodios y de acontecimientos, debemos tener cierta fortaleza, hay unas sensibilidades cuando uno se enfrenta a este tipo de acontecimientos y admiro muchísimo a Leila, a Mónica Ojeda, eh, a María Fernanda Ampuero, que son escritoras que se han arriesgado a hablar de temas demasiado sugestivos, de mucha violencia y que son temas absolutamente necesarios y además que son maravillosas escritoras. Y pues en Colombia también tenemos una gran representación, por ejemplo, en Daniel Ferreira, que me parece que también es un gran exponente de las literaturas de la violencia en Colombia, de una reconstrucción de la ficción histórica, de lo que nosotros somos como nación y como sociedad. Creo que hay unas preguntas muy interesantes, pero hay autores pues, que yo adoro, que están vivos, como Antonio Ortuño en México, como Federico Falco, como Alejandro Zambra. Hay autores pues que desde que leí por primera vez sus obras pues los sigo, a Juan Gabriel Vázquez, pues que me ha enseñado, digamos, uno cuando lee un autor, uno busca también la forma de aprender cómo ellos hicieron su trabajo. Y pues Juan Gabriel también es un trabajador incansable del archivo, Ricardo Silva Romero. Es decir, que yo creo, o estoy casi seguro, que la literatura latinoamericana está pasando por un muy, muy, muy buen momento y y que además yo no creo que haya una función social o de política o de denuncia en la literatura, pero siento que implícitamente lo está teniendo. Y me parece muy importante que
la literatura empiece a cobrar una voz dentro de la sociedad, una voz política dentro de la sociedad, y que nos diga y nos haga reaccionar sobre acontecimientos con los que no estamos de acuerdo, y que los escritores, en realidad, las escritoras, los artistas, los músicos, las artistas plásticas, tengamos la posibilidad de mirar en detalle esta realidad y podamos enunciar pues que hay una serie de catástrofes en el mundo y que estamos en desacuerdo con ellas. Pues Daniel, muchísimas gracias por este recorrido por tu obra. Obviamente nos dejas con todo el apetito para leerte, para seguir conociendo el trabajo que vienes haciendo, los autores que mencionas, que también es muy valioso poder acercarnos a esas literaturas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con la gente de Latin American Literature Today. Querida Nata, muchísimas gracias a todos, a todas quienes nos escuchan, nos ven. Y bueno, espero que tengan la posibilidad de conocer esta novela, de conocer mi obra, acercarse a ella. Pues es una obra con mucha sensibilidad, con mucho amor por los sobrevivientes y por las víctimas de los acontecimientos sobre los que escribo. Y bueno, un abrazo. Muchas gracias, Daniel.